La palabra de Dios es todo lo que está contenido en este libro. ¿Enseña la Biblia esto? Tal vez no muchos se hayan hecho esta pregunta, y en realidad, probablemente si te detienes a pensar unos segundos, te des cuenta de que no es tan fácil elaborar un concepto que explique lo que la palabra de Dios es. Alguno que sea del tipo práctico dirá que la palabra de Dios es el libro, el papel, pero esto presenta algunos problemas. Si escribo un versículo en un pedazo de servilleta de papel, ¿la servilleta se vuelve ahora la palabra de Dios? Si quemo la Biblia, ¿estoy destruyendo la palabra de Dios? Y el apóstol Pablo enseñó que la palabra de Dios no está presa, dando a entender que no está sujeta a un medio físico, como un libro o una persona. Así que la palabra de Dios tiene que ser otra cosa, algo más que un simple libro. Tal vez otro que sea más inclinado a ser de esa clase de personas que todo lo espiritualiza, diga que la palabra de Dios es inspirada, útil, o es cortante, o es una espada, o es incorruptible, o limpia, o verdad. Pero estas cosas más bien explican lo que produce, o las funciones que tiene, o alguna de sus virtudes, pero no definen lo que es la palabra de Dios. Otro más perspicaz dirá que la palabra de Dios es todo lo que sale de la boca de Dios. Y si bien esta declaración es precisa, en realidad no aporta mucha más información al respecto. Pues sí, la palabra de Dios es lo que sale de su boca, lo que Él dice, lo que está en su corazón, su mente puesta en palabras. Pero entonces, ¿la palabra de Dios son los sonidos que se transmiten en el aire? ¿Es la tinta que forma caracteres en un papel? Definitivamente, no puede ser ninguna de estas imágenes acústicas o visuales en sí, porque Pablo dice que las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, el entendimiento queda sin fruto. Si bien el apóstol está hablando del don de lenguas, es claro que las palabras no producen nada en el corazón si no son entendidas por el oyente. Por lo tanto, si leo la Biblia completa en ruso a alguien que no entiende el ruso, para esa persona solo será ruido sin sentido y nada sucederá con ella. Si tengo una Biblia en japonés, pero yo no entiendo el japonés, para mí será solo un puñado de garabatos en un papel, lo que significa que ni la palabra escrita ni la palabra hablada es la palabra de Dios, sino es interpretada por el receptor. A los tesalonicenses se les dice: recibisteis la palabra según es en verdad, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Esto significa que es necesaria la participación del receptor para que en verdad lo que se dice se convierta en palabra de Dios. Es decir, no son los sonidos ni las letras, sino el concepto que se forma en la mente del hombre cuando su cerebro decodifica e interpreta esos sonidos o letras. La palabra de Dios no está en el papel ni en el aire, sino que pasa de haber estado en la mente de Dios a estar en la mente del hombre. Pero el apóstol en realidad dice más que eso. Dice que es palabra de Dios si actúa en el hombre. Por lo tanto, una persona puede saberse toda la Biblia y aún así no tener la palabra de Dios en su vida. Así que la palabra de Dios es la mente de Dios en mi mente definiendo lo que hago. Eso es palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 lo define bien cuando dice: la palabra de Dios es viva. No es cosa muerta como tinta, papel, un libro, sonidos, etc., sino que es algo que se vuelve vivo, que se transforma de un concepto intelectual en una acción concreta. ¿Es correcto entonces que las Biblias digan en su tapa Santa Biblia? Porque la Biblia es la recopilación de escritos, es decir, la Biblia es un libraco grande que salió vaya a saber de qué imprenta, que acaba de imprimir folletos del bar de la esquina. Si digo que el libraco es santo, entonces si escribo un versículo en un pedazo de papel higiénico, ¿el papel higiénico es santo? Es que no es el libro lo santo es la palabra de Dios. Y la palabra no son las letras escritas en un papelito, sino conceptos en el corazón del hombre. Por lo tanto, las Biblias no deberían decir en sus tapas Santa Biblia, pues no son santas por contener la palabra de Dios en potencia. Sería como llamar artista a un pincel. Sí, el código escrito en una Biblia tiene la potencialidad de convertirse en palabra de Dios, si es leída, comprendida, creída y practicada. Una Biblia que nadie lee, perdida en un cajón, no es palabra de Dios. Sociedades Bíblicas Unidas, les dejo una sugerencia gratis. Vayan pensando un nuevo rótulo. Pero, ¿de qué nos sirve esta información? Para no idolatrar un libro. Un creyente que ayuda a un menesteroso, eso es palabra de Dios, aunque no le recite un versículo. Un creyente que visita a una viuda o socorre a un huérfano, alimenta a un hambriento o asiste a un enfermo. Uno que habla de Cristo sin siquiera citar un texto, pero exponiendo el mensaje de salvación o mostrándolo en su vida, aún sin hablar. Eso es palabra de Dios. Algunos piensan que si en el culto no se abrió la palabra de Dios, entonces faltó lo más importante. La palabra de Dios no se abre porque no es un libro, ni se desenrolla porque no es un papiro, ni se enciende porque no está en un dispositivo electrónico. Porque la palabra de Dios es otra cosa. ¿De qué sirve abrir la palabra de Dios y recibir el mejor de los sermones
Si no hay amor, no hay comunión, no hay perdón, no hay cambios. ¿Estuvo presente la palabra de Dios porque hubo un mensaje? No. Pero si los hermanos se congregan y alaban al Señor y se deleitan en su presencia, se aman los unos a otros, sirven a su dueño y llevan a la práctica todo tipo de actividades directamente en obediencia a lo enseñado por la palabra de Dios, pero no se lee la Biblia o no se recibe un sermón, ¿no estuvo presente la palabra de Dios? Claro que sí estuvo presente la palabra de Dios, y de la manera más excelente, en acción. ¿Estoy diciendo que no hace falta tener como prioridad recibir un mensaje en un culto? No. Estoy diciendo que si alguna vez en un culto no hubiese un sermón, no sería pecado, ni por ello estaría realmente faltando la palabra de Dios. Reflexiona en esto. Cuando Jesús instituyó el culto más importante, de hecho el único que ha sido instituido, al que llamamos la Cena del Señor, ¿hubo un sermón? No, no lo hubo. ¿Estuvo presente la palabra de Dios? Vaya que sí lo estuvo. Pero una pregunta interesante es, si la palabra de Dios no produce cambios en tu vida, ¿eres salvo? Pero ese es un tema para que vayas a charlar con tu pastor. Que te vaya bien. Suerte.